Yo creo que el año 2026 resulta un año clave para determinar el éxito o el fracaso a largo plazo de este mecanismo red en el mercado voluntario. ¿Cómo se determina el precio de cada crédito emitido? El precio finalmente se determina por la voluntad de las partes, pero hay un factor previo, que es el ofertante, que el desarrollador del proyecto tiene que determinar sus costos de producción. Cada crédito de carbono es equivalente a una tonelada de carbono emitida o reducida. ¿Cuál es el rol que juegan las comunidades locales en las cuales se implementan este tipo de proyectos? La participación de las comunidades locales, comunidades nativas, campesinas, es preponderante. Patricia, bienvenida. ¿Podrías explicarnos en términos simples qué son los créditos de carbono y cómo funcionan dentro del mercado voluntario? Buenos días, muchas gracias Stephanie, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos directamente al punto. Los créditos de carbono son un instrumento internacional que hace tangible un servicio ecosistémico, el valor de un servicio ecosistémico como es el caso del carbono, ¿no? Que es un servicio intangible, ¿no? Para justamente poner en el mercado a disposición estos servicios al mercado que está, en vigencia en este momento. Cada crédito de carbono es equivalente a una tonelada de carbono emitida o reducida. Y se conoce en el lenguaje internacional como BCUs por sus siglas en inglés, que son unidades de carbono verificadas. Y se incorporan dentro del mercado de carbono voluntario, ¿no? De manera establecida por las partes que convienen en una determinada operación o transacción. Y esto está sujeto a los vaivenes de la oferta y de la demanda y de la voluntad de las partes. Eso es importante destacar, por eso es que se llama voluntario. Qué interesante, has mencionado el mercado voluntario, quiere decir que hay un mercado regulado también. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mercados? El mercado regulado está establecido por pautas o políticas públicas o de los gobiernos, y también existen acuerdos internacionales que son vinculantes. Entonces, lo que sucede es que se establecen reglas de juego determinadas y asignación de precios o de valores en función de estas transacciones o en función de estos mecanismos establecidos bajo estas regulaciones o estos acuerdos. Mientras que el mercado voluntario, como decía, es un acuerdo de partes, un acuerdo de voluntades. Entonces se sujeta a la oferta, a la demanda y a las voluntades de quienes están de comprador y de vendedor. Y está en función también del contexto y por supuesto, ¿no? También tiene mucho que ver con la propuesta o la oferta que se presenta, y en términos de volúmenes, en términos de calidad del proyecto, en términos de impactos, en términos de años de los créditos de carbono y una serie de factores. Interesante. Patricia, tú vienes trabajando hace muchísimos años en este sector. Desde tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado el mercado de carbono voluntario en el Perú? Ha evolucionado enormemente. Desde el año 2008 que se dan las iniciativas tempranas en el Perú, que son los primeros proyectos que apuestan por esta nueva metodología de financiamiento de la conservación, principalmente en áreas naturales protegidas por el Estado, lo cual es realmente innovador a nivel mundial. Se dan estas primeras iniciativas que demuestran que había un mercado, pero todavía muy incipiente, que a la vez estaba conformado por grandes corporaciones que consideraron que los acuerdos tomados en Bali en el 2006 eran una forma innovadora, no solamente para compensar la huella de carbono que ya estaban sujetos a contribuir o a restituir cada uno con sus gobiernos. Por ejemplo, en la Unión Europea ya salían parámetros de
de cargas o penalidades o impuestos por la huella de carbono de cada emisor. Ven en estos proyectos y en esta nueva modalidad de financiamiento internacional un gran derrotero, una gran oportunidad. Y obviamente, teniendo, por ejemplo, en ese caso, en esa época, a través de CIMA, que era donde yo estaba trabajando, el contrato de administración del Parque Nacional Cordillera Azul, se ve la posibilidad de llegar a este mercado a través del desarrollo, el diseño de un proyecto red. El diseño y el desarrollo del propio proyecto, por eso es que hay que tener siempre mucho ojo, que red no es la solución ni la panacea, ni se ajusta a cualquier situación, ni a cualquier tipo de proyecto. Tan solo el diseño demoró más o menos 4 años, y en esos 4 años se aprendieron muchas lecciones porque nada estaba dicho, nada estaba regulado en el Perú, no existían lineamientos, y el mercado en el Perú era más que incipiente, era cuestionador, era un mercado que no entendía incluso de qué se trataba cuando se hablaba de proyectos red, de créditos de carbono, de mercado voluntario, era todo un nuevo universo. Más bien viene el interés desde fuera, es desde el mercado internacional que comienza a gestarse acá un interés por estos proyectos que lo que hacen es, generando sus créditos de carbono a través de actividades de conservación, se evitaba la deforestación o se evita la deforestación en determinadas áreas, en este caso del Parque Nacional Cordillera Azul. Ya en el año 2012, 13, 14, la mirada y la perspectiva viene a ser mucho más agresiva en términos de interés, en términos de voluntades y de curiosidad. Localmente, o sea, ya no solo... Internacionalmente, más que nada, pero localmente comienza a despertarse un poco el interés. Y comienzan a hacerse pequeñas ventas, pero realmente insignificantes en términos de las necesidades de un parque como Cordillera Azul, que es inmenso, 1.350.000 hectáreas, con distintas amenazas como todas las áreas protegidas en nuestro territorio nacional. Con amenazas que iban desde narcotráfico hasta invasiones, etc. Tala ilegal. Tala ilegal, en fin, lo que ya conocemos. Entonces, es ahí donde surge también un fondo internacional, Altelia, que genera que es un fondo prototipo justamente para incentivar el desarrollo del mercado de carbono forestal. Y es realmente el que marca la diferencia porque hace posible, viabiliza los proyectos red en el Perú a través de áreas protegidas, principalmente Cordillera Azul, pero Tambopata también se aunó a este esfuerzo. Y eso fue muy interesante porque también esta alianza público-privada con Altelia conlleva a la apertura de los mercados internacionales. Entonces, llegan más fondos al propio, digamos, mecanismo, a la propia gestión del área protegida, y lo que es importante, se asegura el financiamiento en el largo aliento. Entonces estamos hablando de que si bien se comenzó con créditos, como la venta de créditos de pocos números, estábamos hablando máximo de 50.000 toneladas al año, a hablar de compromisos de más de 1,5 millones de toneladas al año. Y eso pues significó realmente un cambio tremendo que conllevó a que posteriormente en los años del boom, y estamos hablando más o menos de los años 18, 19, 20, se comprometa un fondo importantísimo que permite la creación de un fondo patrimonial que en este momento está administrado por el Proconampe, y que asegura justamente la conservación a perpetuidad del Parque Nacional Cordillera Azul, lo cual ha sido todo un evento destacable a nivel internacional y a nivel global, podríamos decir. Claro. Entonces, toda esta experiencia comenzó desde algo muy incipiente, de muchas dudas y de cierta resistencia
del mercado a apostar por esta nueva metodología de trabajo a un boom que ahora lamentablemente tiene otro derrotero muy diferente. Claro, pero en realidad entonces es un caso de éxito, ¿no? Porque con el proyecto CIMA, en el Parque Nacional Cordillera Azul, digamos, ustedes han sido pioneros en empezar a implementar este mecanismo para poder llevar financiamiento para la conservación y el cuidado de estas áreas naturales protegidas, y realmente con el apoyo de financiamiento internacional y también aprendiendo en la práctica cómo funciona este mecanismo, han podido lograr establecer un fondo patrimonial que le da sostenibilidad financiera en el largo plazo al Parque Nacional. O sea, una experiencia súper interesante. Como comentaba al inicio, ahora eres parte de Fronterra, que es otra empresa, una empresa nueva que también desarrolla proyectos de carbono. Cuéntanos un poco cuáles son los desafíos que enfrentan ahora en Fronterra. Bueno, para comenzar, Fronterra es una empresa franco-peruana y que es desarrolladora de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, enfocado principalmente, como tú bien señalaste, en carbono forestal. Y en ese momento desarrolla 3 grandes iniciativas, una en Sierra del Divisor, en el corredor, lo que denominamos el corredor de conservación Sierra del Divisor, que no solo implica el área protegida en sí, sino también comunidades nativas y comunidades campesinas vecinas, así como la zona reservada Sierra del Divisor, que está en proceso de categorización como área de conservación regional en Loreto, ¿no? Y, por supuesto, tratándose de un área tan importante, tan grande, donde hay un flujo también y una dinámica, no solamente de biodiversidad y de procesos continuos y de asociatividad cultural, sino que también está muy inmerso en una serie de amenazas. Nuevamente, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, las invasiones a las comunidades nativas, en fin, lo que lamentablemente suele suceder, pero con mayor presión porque se trata de una zona de frontera. Y tenemos al otro lado de Sierra del Divisor el Parque Nacional Sierra do Divisor en el Brasil, cuyas condiciones son bastante diferentes a las de Sierra del Divisor, que está muy bien cuidado, muy bien protegido, y es parte del reto. Y el reto que hemos enfrentado ahí es que precisamente dadas las condiciones que existen internacionalmente con relación al mercado voluntario, hay bastante desconfianza con los proyectos en este momento. Esto debido a críticas que se han dado a nivel internacional, de cierto sector académico, de cierto sector de medios de comunicación, principalmente escrita, que han de alguna manera afectado la imagen de los proyectos REDD y del propio mecanismo REDD. Entonces las inversiones se han retraído enormemente y ha sido bastante difícil conseguir financiamiento para el desarrollo de un proyecto que en este caso no es un proyecto REDD nada más, REDD Plus, sino es un proyecto REDD agrupado porque se incorporan a las comunidades nativas y campesinas que se han seleccionado en la zona noroeste de la zona de amortiguamiento, y es parte del gran reto que hemos enfrentado es justamente la búsqueda de inversionistas que apuesten nuevamente por REDD dadas las condiciones internacionales del mercado. Claro, o sea, ahora estamos en otro momento, después de estos cuestionamientos que han habido al mecanismo, que, bueno, personalmente creo que es natural, como tú bien decías, es un mecanismo bien joven, ha habido como una revisión quizás de las fallas o de las cosas que se podrían haber hecho mejor o cuestionamientos, pero creo que es una oportunidad también para mejorar y seguir hacia adelante, ¿no? Pero entonces en ese sentido lo que entiendo es que, claro, Fronterra ahora enfrenta una etapa en la cual el mecanismo ha sido cuestionado y tenemos que ver cómo seguimos hacia adelante para poder continuar con ese mecanismo de financiamiento, ¿no? Entonces, no es una etapa fácil, digamos, entiendo, para los desarrolladores en este momento, pero te referiste a un tema muy interesante que también se ha discutido en este cuestionamiento que ha habido, que es
¿Cuál es el rol que juegan las comunidades locales en las cuales se implementan este tipo de proyectos? ¿Cuál es tu visión frente a esto? Bueno, no es solamente mi visión, es la visión del grupo corporativo de Frontera y de todos sus socios, ¿no? De sus aliados. Es que la participación de las comunidades locales, comunidades nativas, campesinas, es preponderante, es decir, es un requisito sine qua non. No se puede hacer ningún trabajo en las áreas rurales de nuestro país, en ninguna parte, sin su participación directa. Y por eso es que nos interesó mucho siempre desde un principio Sierra del Divisor, porque fue categorizado a través de un proceso de consulta previa de acuerdo a la normatividad internacional de la OIT, aplicando el convenio 169. Entonces fue una experiencia muy, muy positiva. Es un área protegida que ya nace con esa medalla, con ese estandarte, y es reconocido justamente por todos los miembros, no solamente de su comité de gestión, sino también de todas las poblaciones aledañas y de las organizaciones sociales de base que han formado parte y han sido parte de ese proceso de construcción conjunta de esa visión de un área natural protegida con las distintas dinámicas y los distintos retos, porque también estamos hablando de reservas territoriales indígenas que se sobreponen a la propia área protegida. Entonces la participación no solamente es un slogan, no es solamente un rótulo que se pone en los proyectos, no, la participación es desde el inicio, desde la base, desde el diseño. La prueba está que el proyecto Red agrupado que estamos desarrollando es con las comunidades que han sido seleccionadas y que ya han aceptado este nuevo reto y este emprendimiento conjunto. Entonces, tanto es así que nosotros como Frontera y también nuestros socios aplicamos la política ASG en donde comenzamos desde el inicio con, por ejemplo, haciendo diagnósticos sociales, en donde participa la propia población, procesos de consulta, así no sea requerido por ley, pero por principio los hacemos para que esto, digamos, sea el resultado de un proceso de diseño conjunto, de compromiso conjunto, porque la única manera de conservar algo es con la participación de todos los actores y principalmente de los actores locales que son los dueños históricos de estos espacios. Patricia, nos comentaste al inicio que los créditos de alguna manera, o sea, hay un mecanismo de mercado, ¿no? Entre los créditos que pueden generar los desarrolladores por las actividades que hacen en campo y la demanda, que son las empresas que quieren comprar esos créditos para poder reducir su huella de carbono. ¿Cómo se determina el precio de cada crédito emitido? El precio finalmente se determina por la voluntad de las partes, como dije inicialmente, pero hay un factor previo, que es el ofertante, que el desarrollador del proyecto tiene que determinar sus costos de producción. ¿Cuánto le cuesta desde el diseño del proyecto, la elaboración del PDD, o sea, del documento de diseño del proyecto, las auditorías, la verificación, las validaciones, el MRB, que es el monitoreo y valoración, todos los distintos, más sobre todo las acciones, las actividades y las acciones operativas por justamente evitar la deforestación, que es la razón de ser, que es el factor de adicionalidad. Es decir, todos esos distintos elementos convergen en un solo precio, que es la unidad de producción, el costo de unidad de producción. Ese debe ser tu límite, tu break-even point, es decir, tu punto de partida. Tu punto, ¿no?, de partida para mínimo negociar. Si, digamos, te da $5, ya sabes que no puedes bajar de $5 tu unidad de venta de créditos. Entonces, a veces se rige por volúmenes. También ese es otro factor importante. Tú puedes castigar precio, pero estás ganando a través de volumen. Entonces, es caso a caso realmente, pero sí tiene que ser un análisis concienzudo del desarrollador del proyecto, el poder determinar cuál es su costo mínimo para cubrir sus gastos, sus costos de producción y su sostenibilidad, es decir, claro, cuánto va a requerir para que en este año y el próximo año tenga asegurado el financiamiento.
Claro, porque tenemos que considerar también que estos proyectos son de largo plazo, ¿no? Son de muy largo plazo, son de muy largo plazo y siempre llevan a compromisos con la población, los beneficiarios, digamos, si es la jurisdicción, si es un gobierno regional, el titular, digamos, de los créditos o es el CERNAMP. En fin, hay muchos factores que dependen del arreglo final financiero. Claro. Y considerando ahora al actor, que es la empresa que quiere comprar estos créditos, ¿qué recomendaciones les darías al momento de acercarse al mercado voluntario de carbono, si tiene interés de comprar créditos? Primero, saber si está el proyecto registrado, si está registrado en alguno de los estándares internacionales. En este caso, RED está registrado en Verra, principalmente. Entonces, ver si está registrado quiere decir de que está públicamente puesto a disposición la información del desarrollo del proyecto. Todo el material de soporte del proyecto está a disposición públicamente. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hacer el KPI, hacer el KPI de tu socio, porque es parte de una sociedad que se va involucrando cuando uno compra un crédito de carbono. No es comprar un bien y desligarse de la responsabilidad, es comprar un servicio ecosistémico en el que uno forma parte y en el que forma parte también del destino de ese proyecto. Entonces es un compromiso de partes, no solamente una operación financiera. No es tan transaccional, o sea, el comprador debería de alguna manera hacer su proceso de due diligence, o sea, ver que el proyecto realmente cumpla con ciertas certificaciones, ¿no? Que sea un proyecto serio, formal, ¿no? Que sea serio, sobre todo para que se eviten cualquier tipo de críticas como las que se han levantado en los últimos tiempos. Y una consulta que me interesa, de alguna manera el desarrollador y el comprador terminan desarrollando una relación de largo plazo también. Sí, por eso les estaba diciendo, no se trata de comprar un bien y desligarse de la responsabilidad de qué cosa sucede después. No, sobre todo cuando se trabaja en transacciones u operaciones financieras que son importantes, de grandes volúmenes, de grandes montos, ¿no? Como las que justamente se desarrollaron en Cordillera Azul, en que se establecen relaciones no solamente en el momento, sino relaciones realmente de largo aliento, en donde hay un compromiso de las partes justamente para seguir financiando y seguir conservando los bosques. Excelente, Patricia. Ahora vamos a pasar a una parte de la entrevista que es un poquito más dinámica. Te voy a nombrar algunas palabras y la idea es que tú nos puedas compartir qué se te viene a la mente de forma espontánea. ¿Ya? La primera palabra es créditos de carbono. Una oportunidad. Sostenibilidad. Un reto. Mercado voluntario. Difícil. Retador. Innovación. Tiene que darse, sí o sí. Cambio climático. Es una realidad. Una realidad. Excelente. Patricia, ha sido súper interesante poder conocer un poco tu experiencia, ¿no? Porque tú has participado, en verdad, como parte de los pioneros del Perú desde los inicios del mercado voluntario, empezando a implementar en campo estos proyectos en la selva del Perú, contribuyendo a la conservación de este ecosistema que es tan importante. Un poquito para cerrar, nos interesaba conocer cuál es tu visión o tu sensación de cómo se va a desarrollar este mercado en los siguientes años. Yo creo que el año 2026 resulta un año clave para determinar el éxito o el fracaso a largo plazo de este mecanismo RED en el mercado voluntario. Tenemos que ver cómo nos enfrentamos al 2025 con nuevas metodologías Verra, en donde se castiga enormemente, con la nueva metodología se castiga enormemente las proyecciones de emisiones y de créditos, por ende. Y eso va a enfrentar a un mercado voluntario que si no responde
el desarrollador de proyectos va a virar hacia el mercado regulado, porque existen mejores posibilidades de precios y de asignación de volúmenes que en el mercado voluntario. Nuevamente, el mercado voluntario se decantará solo, se mide en función de la oferta y la demanda. Si no hay oferta, no va a haber demanda; si no hay demanda, no va a haber oferta. Entonces, yo creo que el año 2025 va a construir al 2026, pero el 2026 va a ser un año gatillador para ver si efectivamente se va a continuar con ese sistema, si sigue siendo viable, sigue siendo factible para seguir apostando por él, o ya tenemos que construir nuevas opciones. Por ejemplo, yo sé, y en este caso también son las otras opciones que está apostando Frontera. Estamos apostando por ARR, que es otro tipo de modalidad de mitigación del cambio climático a través de actividades de carbono forestal. Porque las regulaciones son otras, hay mucha más libertad, el mercado voluntario está todavía muy proclive y cree mucho más en esos proyectos. En fin, ya veremos cómo se van dando las cosas. Esperemos de que las cosas vayan tomando su cauce natural y positivo para que se sigan desarrollando estos proyectos, porque de por medio y de juego están las inversiones para la conservación de los bosques en pie. Claro. Sí, no, desde Profondampe te decimos a ti, en Frontera y en general a todas las organizaciones desarrolladoras que se enfrentan a estos retos a favor de la conservación, en verdad, el mayor de los éxitos. Hemos concluido por hoy. Te agradecemos, Patricia, por habernos acompañado hoy en esta sesión. Realmente ha sido súper interesante poder conversar contigo sobre este tema. Nos acompañó Patricia Fernández Dávila, asesora senior y responsable de asuntos institucionales de Frontera. Pueden escucharnos en Spotify y vernos en YouTube como Capital Natural.